Muy buenos días. Entonces se da por iniciada la vista de la causa rol R35-2016, caratulada Yolanda Casanueva Fuentes y otros con Superintendencia del Medio Ambiente. Le solicita a los señores colegas que por favor se individualicen nombre completo, domicilio, RUT. ¿Puede apretar el botón, por favor, para que podamos quede grabada la intervención? Buenos días, señor presidente. Abogado Pablo Tejada Castillo, lega en representación de la Superintendencia de Medio Ambiente, domiciliado en Teatino 580, piso 8. ¿Su RUT, por favor? RUT 13.982.600-0. Muy amable. Buenos días, señor presidente. Andrés Bordalí Salamanca, abogado en representación de Celulosa, Arauco y Constitución, Sociedad Anónima, RUT 7640-911-0 y domiciliado en Maipú 316, Valdivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a dar comienzo a la relación. Por favor, señor relator, puede iniciar la relación. Dando inicio a la relación, como antecedentes generales del caso R35-2016, Yolanda Casanueva Fuentes y otro con Superintendencia de Medio Ambiente, se señala que la presente reclamación se dirige contra la resolución exenta número 4 de 10 de marzo de 2016, dictada por la fiscal instructora, en la cual resolvió no dar lugar a la solicitud de decretar medidas provisionales solicitadas contra el complejo forestal e industrial Nueva Aldea. Dicho pronunciamiento tiene como causa la solicitud presentada con fecha 1 de marzo de 2016 por la mayoría de los actuales reclamantes de la presente reclamación a la Superintendencia con el objeto de que se ordene alguna de las medidas del artículo 48 o, en subsidio, las previstas letras G o H del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Señalan que como situaciones de hecho, que la actividad ha producido afección a la salud de las personas que viven en zonas aledañas al complejo, como además ruidos molestos y olores, como también la exposición a que el agua del pozo por las cuales se abastecen se contamine con acopios de cal efectuados por la empresa. Asimismo, dan lugar que las reclamantes señalan que viven hace más de 50 años en el lugar donde se encuentra emplazada la empresa y que esta cuenta con diversas resoluciones de calificación ambiental y que se han producido problemas desde el año 2013. Indican además que con fecha 17 de febrero de 2016, la Superintendencia formuló cargos contra Celulosa, Arauco y Constitución por 7 infracciones graves y una leve, agregando además que estas infracciones guardan relación con aquellos hechos denunciados y que han seguido provocando malestares a los habitantes por parte de dicha empresa, y por eso solicita la ordenación de las medidas provisionales por parte de la Superintendencia. Por lo anterior, en la parte petitoria, la reclamante solicita que se revoque o se anule la resolución exenta número 4, la cual rechazó las medidas provisionales solicitadas por esta, y conjuntamente con lo anterior se decreta respecto del complejo forestal industrial Nueva Aldea alguna de las medidas solicitadas en su oportunidad o cualquier otra medida que el tribunal estime en mérito del procedimiento. Paralelamente, la reclamante solicitó medidas cautelares, la cual el tribunal, previo informe, en este caso respondido únicamente por Celulosa, Arauco y Constitución, decidió no dar lugar a la cautelar solicitada en consideración a que no se logra presumir de manera grave la afectación actual del derecho que se reclama, como tampoco la inminencia del perjuicio irreparable. Por lo tanto, contrastado el escrito de reclamación y el informe, es posible identificar dos grupos de controversia. La primera, en cuanto a la suficiencia de los antecedentes que constan en el procedimiento sancionador a efectos de decretar la medida provisional, y la segunda, la falta de antecedentes de la solicitud de los reclamantes que acrediten sus fundamentos. En cuanto a la primera de estas controversias, la reclamante refutó la postura de la Superintendencia que, al momento de formular cargos contra Celco, no se hayan ordenado medidas provisionales, teniendo a la vista el fundamento técnico del informe de fiscalización, Inspección Ambiental Complejo Celco Nueva Aldea, señalando que dicho informe daría cuenta de la constatación de emisiones de gases, almacenamiento de lodo y cal y manejo no informado de residuos líquidos. Con base a ello, la recurrente da cuenta de las referencias que en el propio informe se indican con respecto al riesgo para la salud de la población, producto tanto de los gases como las molestias a la comunidad por el acopio de cal, como además la presencia de impactos no previstos. Concluyó en este sentido que existen antecedentes suficientes e idóneos para calificar que el complejo en cuestión genera un peligro inminente de daño al medio ambiente y la salud de las personas que justifica la dictación de la medida. Asimismo, calificó que la decisión, formulación de cargos y la información de sustento, el informe, como una muestra de ausencia de congruencia de la cual deriva la ilegalidad del acto dictado por la Superintendencia.
En este contexto, la superintendencia formuló 3 fundamentos. El primero, que la formulación de cargo no es antecedente suficiente para la dictación de las medidas provisionales, puesto que no basta que un determinado proyecto haya incumplido la normativa ambiental que regula su actividad o que se haya formulado cargos de alta gravedad, pues pudiendo configurarse riesgos, no se manifiesta la inminencia de daño al medio ambiente o a la salud de la población. El segundo fundamento de esta controversia es la nula motivación de las medidas por parte de la reclamante, puesto que no habría explicado cómo se aplicaban los presupuestos del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia. Como también no se centra en indicar la procedencia del daño al medio ambiente y los daños a la salud de las personas de manera específica. Asimismo, indica que de esta manera para la superintendencia le impide motivar debidamente una medida de intensidad, de tal intensidad como la solicitada, relacionándolo con la regla general de la carga probatoria para quien alega un hecho, del cual sería del cargo de la reclamante probar dichos hechos. En tercer fundamento, la resolución recurrida señala la misma superintendencia que ha sido dictada ajustada de derecho, puesto que la misma resolución deja abierta la posibilidad de que las partes solicitantes, en este caso reclamantes, puedan acompañar nuevos antecedentes a efectos de fundar la medida, dada la excepcionalidad de estas medidas provisionales. Como segunda controversia, como grupo de controversia, se puede indicar la falta de antecedentes de la solicitud de los reclamantes que acrediten sus fundamentos. En este contexto, la reclamada refuta lo establecido en la resolución exenta número 4/2016 en cuanto a que sus representados no acreditan en sede administrativa los fundamentos de la solicitud, siendo estos insuficientes en atención a los constantes incumplimientos de la resolución de calificación ambiental y naturaleza y cargos formulados a CELCO. A juicio de esta parte, la ilegalidad queda de manifiesto al contrastarse los presupuestos de procedencia que disponen tanto las medidas de la letra H del artículo 3 y el artículo 48, en orden a que el informe técnico es prueba suficiente del peligro inminente de producirse un daño irreparable al medio ambiente, apoyado a que los hechos establecidos por el fiscalizador constituyen presunción legal. Por su parte, tras comparar asimismo la relación entre la gravedad de la infracción y la procedencia de la medida realizada por los tribunales ambientales, concluye que de los antecedentes expuestos las medidas solicitadas no son desproporcionadas sino oportunas y consecuentes a las infracciones constatadas acorde a la conducta anterior del infractor. Asimismo, por su parte, la superintendencia sostiene lo siguiente. En primer lugar, señala que los antecedentes del reclamo no logran configurar los requisitos de las medidas provisionales. Además, agrega que los nuevos antecedentes presentados por la reclamante no serían aptos para hacer variar lo resuelto por la superintendencia. Como segundo orden de ideas, la superintendencia señala que no se ha verificado una inminencia de riesgo de acuerdo a los antecedentes del procedimiento administrativo. Ello estableciendo que, en primer lugar, no se descarta inminencia de riesgo en atención a las fechas de actividad de fiscalización y las no conformidades establecidas en el informe de fiscalización, puesto que las no conformidades guardan relación con aquella fiscalización realizada entre el día 14 y 15 de septiembre de 2015, indicando que no presentan una continuidad en el tiempo y que dichas no conformidades no derivan siempre en cargos. Asimismo, señala una inexistencia de antecedentes que demuestren la presencia o posibilidad de producirse las no conformidades, es decir, la superintendencia concluye que se hace presumir, de acuerdo a los antecedentes, que no es posible que se vuelvan a reiterar un riesgo inminente o la presencia de los mismos hechos nuevamente. Señala asimismo que el informe de fiscalización ambiental no constata olores molestos, sin perjuicio de que se ha sostenido en materia de cargos un número de venteos que forman los antecedentes formulados por los cargos y los cuales no habrían superado la norma de olor. Da lugar también a señalar que los ruidos constatados en el informe de fiscalización no acreditan riesgos de daño. Asimismo, señala que el depósito de cal no acredita un riesgo inminente, dado que, de acuerdo al programa de cumplimiento acompañado por CELCO, se demuestra que dichos depósitos habrían sido reiterados. En cuanto a unas alegaciones finales planteadas por la superintendencia, señala en primer lugar que la solicitud subsidiaria en cuanto a dictar las medidas urgentes y transitorias de las letras G y H del artículo 3 de la LOSMA opera ante casos graves e inminentes, por lo que tendría una menor medida de procedencia. En segundo lugar, señalan que en cuanto al incumplimiento de normas denunciado por la reclamante en virtud de lo constatado en el informe de fiscalización ambiental, no implica haberse producido estas, por lo que no se puede extraer infracciones de un informe de fiscalización ambiental.
Y finalmente, lo relativo a la exposición de la sentencia de los tribunales ambientales relativa a las medidas provisionales, se acredita que son concedidas ante una actividad que genera riesgo. Por terminada la relación, señor ministro. Muchas gracias, señor relator. Entonces se da por terminada la relación y se va a dar inicio a los alegatos. Bueno, puede comenzar la parte reclamada, al no encontrarse la parte reclamante. La parte reclamada está representada por don Pablo Tejada, quien se ha anotado por 30 minutos. Por favor, puede comenzar su alegato, Pulén. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia vengo a alegar en representación de la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando desde ya el total rechazo de la reclamación deducida con expresa condenación en costas en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer. En primer lugar, su señoría ilustre, debo señalar como a modo de resumen que en realidad en la reclamación judicial se hace un relato de hechos, fundamentalmente son hechos que fueron extraídos de un informe de fiscalización, a partir de lo cual la reclamante dice que se configura un riesgo de daño para la salud de la población, en virtud de lo cual es necesario dictar una medida provisional. Veremos en esta presentación que en realidad no se reúnen los requisitos de las medidas provisionales. Las medidas provisionales están reguladas en el artículo 48 y exige 3 requisitos bien claros y específicos, que es en el fondo la existencia de un riesgo o daño, que este riesgo o daño sea inminente y que exista una proporcionalidad respecto a la medida que sea decretada. Asimismo, veremos en esta presentación, su señoría ilustre, que la mera formulación de cargos no es un motivo o causal para dictar medidas provisionales, por cuanto no, con la formulación de cargos no permite que se verifiquen los requisitos del artículo 48. Veremos asimismo que la presentación administrativa formulada por la reclamante es total y absolutamente infundada. Es una resolución administrativa que consta de 3 párrafos que en realidad no explica sus dichos ni da mayores antecedentes de por qué solicita las medidas provisionales. Y finalmente daremos cuenta que en la reclamación judicial se incorporan nuevos antecedentes, antecedentes novedosos que no fueron tenidos en cuenta por la superintendencia al momento de resolver la solicitud original, pero que sin embargo estos nuevos antecedentes tienen igual el defecto principal, que es que no permiten configurar la inminencia del daño, por lo cual tampoco es procedente a la luz de los nuevos antecedentes expuestos en la reclamación judicial dictar o otorgar una medida provisional. Esa es la estructura del presente alegato. Pues bien, su señoría ilustre, el procedimiento sancionatorio que nos convoca se inició el día 17 de febrero del 2016 con la formulación de cargos que se realizó a través de la resolución número 1 del año 2016. Se formularon 8 cargos. De estos 8 cargos que fueron impuestos contra Celulosa Arauco, 7 cargos fueron catalogados como graves y 1 fue catalogado como leve. Lo más relevante para estos efectos fueron aquellos cargos vinculados, con su venia leo. Primero, emisión a la atmósfera de gases TRS, que significa azufre total reducido, como la sigla en inglés. El otro cargo que es relevante para estos efectos es la emisión no controlada de dióxido de cloro, emisión que se produjo por 8 minutos el día 15 de septiembre del 2015. La realización de venteos, que por su habitualidad no pueden ser considerados como situaciones de emergencia. Y finalmente el acopio no autorizado de cal en determinados depósitos. El acopio no autorizado de cal es la única de estas infracciones que fue catalogada como leves. Se formulan los cargos, esto fue el día 17 de febrero, el día 1 de marzo la reclamante presenta una solicitud de medidas provisionales. En esta solicitud de medidas provisionales, la verdad, como habíamos dicho, es total y absolutamente infundada. La solicitud de medidas provisionales, su señoría ilustre, la tengo acá, es 1 página y media, consta de 3 párrafos. Y dice en realidad que, atendido el mérito de la formulación de cargos, se solicita la dictación de alguna de las medidas provisionales del artículo 48 de la LOSMA. Habla de algunas, no identifica ninguna medida en específico. Luego, como solicitud subsidiaria, solicita la imposición de las medidas provisionales de la letra C, D o E del artículo 48, esto es la detención de funcionamiento, la clausura temporal o parcial o la suspensión de la resolución de calificación ambiental. Y como segunda solicitud subsidiaria, solicita la dictación de una medida urgente y transitoria. La verdad, su señoría ilustre, al tenor de la solicitud administrativa, a la Superintendencia de Medio Ambiente no le quedó otra alternativa que rechazarla. Pero la verdad, el rechazo no se debe más bien por algo formal, sino que porque la Superintendencia no tiene antecedentes, no tiene medios de prueba que permitan acreditar la inminencia del daño.
Respecto de la existencia de un riesgo para la salud de la población, estamos de acuerdo. La superintendencia calificó los cargos como graves en virtud del artículo 36, número 2 de la LOSMA, letra B. 36, número 2, letra B de la LOSMA, calificó los cargos como graves por existir un riesgo a la salud de la población, pero en realidad el otro requisito que debe concurrir cumulativamente para que se pueda dictar una medida provisional es la existencia de la inminencia, que en este caso no se verifica. ¿Por qué no se verifica la inminencia? Fundamentalmente porque los hechos que dan origen a la solicitud de medidas provisionales se ocurrieron hace más de 8 meses atrás. Estamos hablando de hechos que ocurrieron el 11 de septiembre, el 15 de septiembre, hay hechos que incluso ocurrieron en el año 2013. Entonces, en realidad, la distancia desde la fecha que ocurrieron los hechos a la fecha de la solicitud impide descartar la inminencia del daño. En atención a lo anterior, su señoría, la superintendencia, a través de la resolución reclamada, que es la resolución número 4 del 10 de marzo del año 2016, le señala a la reclamante que actualmente no se cuenta con antecedentes que permitan acreditar los requisitos del artículo 48. Estas medidas tienen un carácter excepcional y, por tanto, su procedencia debe ser acreditada fundadamente. Es decir, su señoría ilustre, el reclamante puede en cualquier minuto presentar una nueva solicitud de medidas provisionales. En ese minuto van a ser revisados el cumplimiento de los antecedentes, pero en la actualidad no hay antecedentes, primero, que los hechos se hayan vuelto a repetir. Es decir, no tenemos información que se hayan vuelto a repetir ni los venteos, ni las emanaciones de dióxido de cloro, etcétera. Eso hace 8 meses atrás. En segundo lugar, tampoco se cuentan con antecedentes que hagan presumir un riesgo probable de que se puedan volver a producir estos hechos. En tercer lugar, tampoco se cuenta con no se acompaña ningún tipo de antecedente que permita justificar que la actual operación de la planta genere un daño para la salud de los reclamantes. No hay ningún antecedente. Entonces, frente a esta carencia de antecedentes, la superintendencia no liquidó otra alternativa más que rechazar la solicitud, señalándole claramente y expresamente a la reclamante que puede volver a presentarle a la medida que reúna nuevos antecedentes y esta solicitud va a ser revisada en su oportunidad por la superintendencia. Sin embargo, la reclamante, en vez de presentar un recurso administrativo de reposición, en vez de esperar o reunir mayor antecedentes, decide reclamar hasta este tribunal ambiental, incorporando ahora nuevos antecedentes, pero que en realidad tampoco va a hacer mucho variar lo resuelto. En este sentido, su señoría, la legalidad de la resolución número 4, que es la resolución reclamada, viene dado fundamentalmente porque la superintendencia no tiene ningún argumento o antecedente que le permitan justificar la inminencia del riesgo, que es uno de los requisitos más importantes de las medidas provisionales. No le permite justificar la inminencia del riesgo fundamentalmente porque, como dije, en los hechos no hay constancia que se hayan vuelto a producir, ni hay probabilidad de que ellos se vuelvan a producir. Y finalmente, porque no explica el reclamante tampoco la proporcionalidad. Si son las mismas omisiones de la reclamante las que impiden que se haya podido acceder a la solicitud de medidas provisionales. Porque, por ejemplo, no se identifica la medida solicitada. O si usted revisa el artículo 48 de la LOSMA, se va a encontrar con un amplio catálogo de medidas provisionales, todas de distinta intensidad. Pero si uno revisa la reclamación reclamada, se va a encontrar que en realidad lo que quiere la reclamante, recién uno en esa instancia se da cuenta que lo que quiere es la clausura temporal o el cierre o la suspensión de la RCA. Entonces, en definitiva, lo que está solicitando son aquellas medidas más gravosas del artículo 48, las de mayor intensidad. No está solicitando que se le decrete monitoreo, etcétera, sino que busca, por cualquier alternativa, por cualquier medio posible, la paralización del complejo. En este sentido, a la superintendencia lo primero que le llama la atención es que no se individualiza la medida provisional y por lo tanto no sabemos en realidad lo que está solicitando. En segundo lugar, tampoco existen antecedentes respecto de la proporcionalidad. El complejo Nueva Aldea de Selco tiene 120 hectáreas, tiene más de 5 RCA, varias de esas RCA han sido objeto de modificación y de nuevas RCA que la han modificado. El complejo además tiene diversas plantas de trozado, cerradero, plantas de celulosa, etc. No se solicita la paralización de ninguna faena en específico. Se habla de paralización en términos generales. Entonces la superintendencia tampoco podía justificar en este sentido la proporcionalidad. Y finalmente solicitan también de manera bastante general la aplicación de una medida urgente y transitoria. Las medidas urgentes y transitorias, por definición, tienen requisitos más estrictos que las medidas provisionales, porque piden que no solamente un riesgo inminente, sino que sea un grave daño inminente a la salud de la población o al medio ambiente.
y en definitiva tampoco se justifica la aplicación de unas medidas provisionales. Por estos antecedentes, a la superintendencia no le quedó otra alternativa más que rechazar las medidas. Señoría ilustre, si nosotros hacemos el ejercicio intelectual de pensar que la superintendencia hubiera acogido la solicitud de medida y, por ejemplo, se hubiera ordenado la clausura temporal parcial del complejo Celco, ¿qué hubiera pasado? La superintendencia hubiera tenido que concurrir ante este tribunal a pedir autorización, ya que las medidas de la letra C, D y E del artículo 48 requieren que sean autorizadas por el tribunal. Hubiera venido el tribunal con una solicitud, inmediatamente la consulta que hubiera formulado el tribunal es, bueno, ¿qué medida me está solicitando? ¿Por qué? ¿De qué parte del complejo? ¿Qué RCA vamos a buscar paralizar? En realidad, todas esas preguntas, la superintendencia no tiene respuesta. La superintendencia está imposibilitada para fundar adecuadamente una solicitud de este tipo a este ilustre tribunal. Pero si vamos más allá y pensamos que el tribunal accede y dice, bueno, ok, le concedo la medida provisional solicitada y se ordena la clausura temporal total del complejo Celco Nueva Aldea. Esta clausura temporal después se tiene que ver materializada en una resolución administrativa. Esta resolución administrativa va a ser notificada a Arauco. Arauco, un día o 2 días después, va a estar reclamando, vamos a estar en este mismo estrado, quizás con mi mismo colega aquí presente, reclamándome la legalidad de las medidas provisionales. Y en definitiva, ¿cómo nosotros vamos a defender de las medidas provisionales? Eso es imposible. La superintendencia tiene que justificar su acto. Aquí el deber de motivación es bastante elevado. El estándar de motivación que han fijado estos tribunales es bastante elevado para la superintendencia. Por lo tanto, frente a no se puede acceder, impide que se pueda acceder a cualquier solicitud. De esta manera, su señoría ilustre, si la superintendencia llega a acoger y decreta una medida, lo más probable es que sea revocada, que se decrete la ilegalidad y que después Celco tenga otra alternativa y reclamar la medida en este tribunal ambiental o ejercer algún otro tipo de acción legal. Pues bien, esos son los antecedentes, su señoría ilustre, que justificaron el rechazo a la solicitud de medidas provisionales. Fundamentalmente vienen dichas con las notables omisiones, las notables y graves omisiones de la solicitud que se formuló en sede administrativa. Pero, sin embargo, el reclamante opta por presentar su reclamo ante este tribunal ambiental. En el reclamo presenta nuevos antecedentes y ahora ya no funda las medidas provisionales en la formulación de cargos, como lo había hecho antes. Antes decía, bueno, por la formulación de cargos pido cualquiera de las medidas provisionales del artículo 48. No, ahora en realidad las medidas provisionales están fundamentadas en el informe de fiscalización ambiental, en algunas no conformidades. En este sentido, el reclamante lo que hace es decir, el informe de fiscalización, la lógica del reclamante es que el informe de fiscalización contiene incumplimientos ambientales, por lo tanto esos incumplimientos ambientales estarían acreditados y se debe ordenar una medida provisional. Lo cierto es que aquí hay un error conceptual importante. El informe de fiscalización no impone sanciones ambientales. El informe de fiscalización lo que hace es levantar no conformidades. Estas no conformidades eventualmente pueden terminar en una formulación de cargo. De hecho, si uno revisa el informe de fiscalización citado por la reclamante y revisa la formulación de cargos, se va a dar cuenta que existen algunas no conformidades que no terminaron en formulación de cargos, como por ejemplo en materia de ruidos, en materia de olores. Ya vamos a volver sobre estos puntos, pero en definitiva lo importante es considerar que las no conformidades no necesariamente implican un incumplimiento de la normativa ambiental. El incumplimiento de la normativa ambiental se tiene que decretar previa tramitación de un procedimiento administrativo reglado, donde el reclamante puede hacerse parte, formular sus descargos, etc. Pero en definitiva, al producirse el cambio de argumento en este tribunal, lo que hace la reclamación es reclamar sobre algunas, como decía, algunas no conformidades del informe de fiscalización. Estas no conformidades dicen relación con la presencia, por ejemplo, de venteos, la presencia de dióxido de cloro, emanación de dióxido de cloro por 8 minutos y los acopios de cal, además de los malos olores y los ruidos. A partir de estos antecedentes, de hecho, se fue construyendo la solicitud que se presentó ante este tribunal ambiental. Pero nuevamente son solicitudes infundadas, son solicitudes, por llamarlo de alguna manera, antojadizas, ya que no se acompaña ningún medio de prueba que permita acreditar eso. Nuevamente nos encontramos frente a ningún antecedente probatorio que nos permita acreditar que los hechos que está reclamando, que como ya expliqué son algunos del año 2013, otros son de septiembre del 2015, no hay ningún antecedente que demuestre que se van a volver a repetir. No hay ningún antecedente que demuestre que esos hechos existe alguna posibilidad, incluso alguna probabilidad que se puedan volver a repetir. No hay ningún antecedente que demuestre que el actual funcionamiento de la planta genera algún daño a la salud de la población.
de la población de las 6 personas naturales que representa la abogada Paula Villegas. No hay ningún antecedente, no acompañó absolutamente nada, acompañó un certificado médico de un lactante de 21 días de vida, pero en realidad de los reclamantes no reclamó, no se acompañó absolutamente nada, no hay ningún antecedente concreto y claro que le demuestran a la superintendencia o a este tribunal la existencia de algún riesgo o de daño para la salud de la población. De esta manera, su señoría ilustre, volviendo al tema de la inminencia, tenemos que recordar que las fechas son muy posteriores, estamos hablando de hecho de 2013 y del 2008. Pero incluso si vamos más allá y analizamos uno a uno los hechos que se le imputan, si pensamos por algún minuto, bueno, puede que si es que estos hechos, como son de gravedad, como fueron calificados como graves por la superintendencia, puede que se configuren los requisitos. Bueno, revisemos si han vuelto a pasar. Por ejemplo, en materia de emisiones de dióxido de cloro, estas emisiones se produjeron el día 15 de septiembre del 2015. Por 8 minutos, entre las 8:45 y las 8:53, se produjo un desperfecto eléctrico que fue solucionado por Arauco. Arauco además presentó un programa de cumplimiento donde se hace cargo y donde informa que todas estas medidas ya fueron solucionadas y no fue necesaria la detención de la planta para solucionar estos desperfectos. Emanaciones de olores molestos que están vinculados a los venteos de los TRS, que es azufre total reducido. La verdad es que en materia de TRS, los TRS están regulados a través del Decreto Supremo número 37 del Ministerio de Medio Ambiente. Esto es una norma de emisión de olores asociada a la fabricación de pulpa craft o sulfato. La verdad, su señoría ilustre, que en el informe de fiscalización también se señala que no se superaron, no hay superaciones respecto de la norma, de esta norma de emisión y que lo que se está sancionando en realidad es la reiteración. La superintendencia parte de la lógica que aquí se realizan venteos que por su naturaleza o por su reiteración no son de urgencia, no son procedimientos de urgencia, sino que son reiterados y se sanciona la reiteración, pero no la superación de norma de olores. La norma de olores nunca ha sido superada en este sentido. Por lo tanto, la reclamación en este punto se está estructurando en un antecedente falso. Además, se reclaman respecto de ruidos. Pues bien, el día 3 de noviembre del 2015, la superintendencia realizó una fiscalización de ruido. Realizó una medición de ruido conforme a la normativa estipulada en el DS 38 del año 2011. Esta medición de ruido se hizo en el exterior de la casa de doña Yolanda Casanueva, el día 3 de noviembre del 2015, y esta fiscalización de ruido, esta medición de ruido marcó un índice de presión sonora absolutamente normal y conforme al uso del suelo estipulado que está dentro de las mediciones dadas por el Decreto Supremo 38, por lo tanto tampoco se pudo acreditar una excedencia de ruido. Respecto de la presencia de cal en un depósito de residuos industriales, la reclamante dice que en realidad la cal es un residuo industrial peligroso. Bueno, lo cierto es que la cal no es un residuo industrial peligroso y la infracción del acopio de cal en realidad fue calificada como leve porque existía un acopio, pero este acopio tenía un orden reglado de ciertos elementos materiales que podían ser depositados y la cal no se encontraba dentro de ellos, pero sencillamente en realidad había un problema de acopio de cal que fue retirado y también se puso término a esta situación. Por lo mismo, su señoría, si uno empieza a revisar uno a uno los supuestos incumplimientos que podrían dar origen a medida provisional, nuevamente nos encontramos que no se verifica la inminencia del daño. El daño no es inminente, no hay ningún antecedente que permita justificar la inminencia. Finalmente, su señoría ilustre, la reclamante cita una serie de jurisprudencia. Jurisprudencia, la mayoría dictada por este tribunal. Pero lo cierto es que la jurisprudencia tiende a darle la razón a la superintendencia en cuanto a la no aplicación de las medidas provisionales, ya que la jurisprudencia que la reclamante cita dice relación más que nada con hechos que están sucediendo actualmente o que pueden volver a suceder. Por ejemplo, en el caso de Bocamina había un tema con la succión de recursos bentónicos marinos, si bien quizá el día que se solicitó, que se dictó la medida provisional, no estaba sucediendo, pero era bastante probable, atendido el historial que arrastraba la central, que se volviera a producir esta succión de recursos bentónicos. Y, por ejemplo, también cita el caso de la empresa Net y Redes, donde se afectó a una escuela, donde se acompañaron una serie de certificados de consulta de atención médica, es decir, afectaciones concretas, certificados médicos que permiten configurar los requisitos del artículo 48. Esto es el riesgo y la inminencia. Por lo mismo, su señoría ilustre, señalamos que, a pesar, si usted quiere revisar la legalidad, lo cual ya es bastante cuestionable, de la resolución reclamada, mediante la incorporación de nuevos antecedentes que nunca fueron expuestos en sede administrativa, porque en realidad el reclamo es completamente nuevo y es bastante distinto de los 3 párrafos que se presentaron originalmente, aún así
va a encontrar que no se configuran los requisitos, que se vuelven a caer respecto de determinados errores conceptuales, donde, por ejemplo, la formulación de cargo no implica, de cargo grave, no implica per se la dictación de una medida provisional, donde se confunde lo que son los hallazgos o las no conformidades de un informe de cumplimiento con infracciones a la normativa ambiental o con sanciones que imponga esta superintendencia. Y de esta manera, señoría ilustre, en definitiva está en una presentación del todo infundada, una presentación que carece totalmente de seriedad. Carece tanto de seriedad, señoría ilustre, que hoy día no está ni siquiera la reclamante para defender la legalidad de su presentación. Carece, y por lo tanto al carecer de seriedad, al carecer de antecedentes ciertos y concretos que permitan configurar los requisitos del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, este servicio público no pudo más que rechazar la solicitud por cuanto no se verifican los requisitos dispuestos respecto de la urgencia, la inminencia y proporcionalidad del daño. Eso es todo. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Tejada. Entonces da por terminado su alegato. Entonces puede comenzar su alegato el tercero independiente, Celulosa Arauco y Constitución Sociedad Anónima, representada por don Andrés Bordalí, quien se ha anotado por 30 minutos. Puede comenzar su alegato, colega. Con la venia de este ilustre tribunal y de su presidente, vengo en alegar, como se decía, en representación de Celulosa Arauco y Constitución Sociedad Anónima, quien figura en estos autos como tercero independiente. Su señoría ilustre, estamos nuevamente en presencia de una reclamación por los mismos reclamantes y por la misma abogada patrocinante. Llama la atención una especie de persecución que hay de estos reclamantes y de la abogada patrocinante, que hoy día lamentablemente no está presente, contra mi representada, que desarrolla una actividad lícita amparada en la Constitución y con todos los permisos administrativos vigentes hoy en día. Pero como la solicitud de los reclamantes se centra en la solicitud de medidas provisionales, que podemos entenderlas como cautelares, me voy a centrar básicamente en si procede o no decretar este tipo de medidas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Ya se ha dicho en este alegato por el abogado de la Superintendencia que el artículo clave acá es el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y esta normativa, el artículo 48, lo que hace es recoger el conjunto de normativas contenidas en otros cuerpos legales y en la doctrina nacional y en la jurisprudencia de cómo tienen que ser los presupuestos de las medidas cautelares para que sean procedentes de decretarlas. Y esta doctrina y esta jurisprudencia está más o menos conteste en que para que puedan decretarse estas medidas cautelares o estas medidas provisionales, tiene que concurrir una apariencia de buen derecho, tiene que concurrir un peligro en la demora y tiene que haber proporcionalidad. Su señoría ilustre, como yo estoy de acuerdo con lo que ha sostenido el abogado de la Superintendencia, ninguno de estos presupuestos concurren en estos autos. En primer lugar, no se acompaña por los reclamantes ningún tipo de antecedente que justifique el derecho que se reclama o que justifique la posible apariencia de una infracción por parte de mi representada. No hay ningún antecedente que constituya presunción grave del derecho que se reclama o que dé cuenta de la infracción que habría cometido mi representada. Esos antecedentes no existieron y no existen. Y lo más grave es que no existieron en su momento en el procedimiento administrativo ante la Superintendencia del Medio Ambiente, que es lo más relevante. Se acompaña por los reclamantes ahora, en esta sede, ante este tribunal, una serie de antecedentes que no pueden ser considerados como medios que justifiquen el derecho que se reclama. Hay un informe, en primer lugar, de un doctor Andrei Chernitskin, que se refiere al funcionamiento de plantas de celulosa y la exposición de las personas al dióxido de cloro. Esta ponencia o este informe del doctor Chernitskin, la verdad es que no puede ser tomado en consideración por este tribunal por las siguientes razones. Por razones de forma, porque ya se ha sostenido, no fue adjuntado o no fue acompañado en su momento ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Por lo tanto, tenerlo presente hoy día por este tribunal, la verdad que escapa del control de legalidad que tiene que hacer este tribunal, porque no se está revisando algo que hubiese sido tenido en consideración en su momento, sino que es un antecedente nuevo que la verdad que escapa de la competencia que le entrega a este tribunal el artículo 17. Pero por razones de fondo, yo creo que este informe del doctor Chernitskin tiene que ser absolutamente rechazado porque no es un trabajo científico
no es una publicación que esté en una revista científica, no tiene ninguna metodología científica, y se trata simplemente de una opinión de un médico sobre lo que cree que puede producir las plantas de celulosa en la salud de las personas. Por lo tanto, mérito científico no tiene ninguno y por lo tanto no debe ser acogido en el fondo. Es tan poco científico el trabajo y la ponencia u opinión del doctor Chernitschin que simplemente pongo de relevancia ante este tribunal que él pretende vincular, por ejemplo, la existencia de plantas de celulosa y dióxido de cloro con el aumento de la homosexualidad en una población determinada. Su señoría, creo que no vale la pena mucho agregar más respecto a la poca seriedad que tienen este tipo de estos pretendidos estudios científicos que se allegan actualmente a este tribunal. Por otro lado, se hacen valer actualmente unas fotografías del complejo que no tienen ninguna capacidad de mostrar nada desde el punto de vista geográfico ni temporal. La verdad que esas fotografías no indican nada y no pueden tener ningún mérito probatorio. Pero también se ha acompañado un certificado de nacimiento y un certificado médico en que supuestamente daría cuenta de una atención de urgencia de un menor de edad por un cuadro de bronquitis. La verdad que ese certificado, si uno lee en los autos, es bien difícil poder extraer algo concreto, no se entiende nada de la letra, no hay ningún tipo de claridad en lo que expresa. Pero por otro lado, la verdad que la presentación de un informe médico o una atención de urgencia por un cuadro de bronquitis, si fuese cierto que ese documento indica eso, la verdad que es muy poco relevante para poder sacar consecuencias definitivas de la incidencia de las plantas de celulosa y el aumento de la bronquitis en la población. Si fuese pertinente acompañar, en su momento, no ahora, un estudio médico que pueda demostrar la influencia de bronquitis respecto a las plantas de celulosa, se debieron acompañar varios certificados similares a este, con un estudio prolongado en el tiempo que en algún sentido demuestre la incidencia de la bronquitis antes del funcionamiento de una planta de celulosa y la bronquitis ahora que está funcionando la planta. Nada de eso existe y por lo tanto es bien poco relevante el acompañamiento de este certificado médico, que por lo demás, insisto, no se puede extraer ningún tipo de información muy clara porque no es legible. Por lo tanto, su señoría ilustre, no concurre el primer presupuesto de una medida provisional o cautelar, que es la apariencia de buen derecho o la apariencia de que se ha cometido una infracción. No se acompañaron ningún tipo de antecedentes que den cuenta de esta presunción grave del derecho que se reclama. Y eso es coherente con la jurisprudencia que ha mantenido este propio tribunal. Así, por ejemplo, destaco la sentencia de 13 de junio de 2014, rol S3-2014, que ha sostenido que no habiendo antecedentes graves que den cuenta del derecho que se reclama, no procede decretar este tipo de medidas provisionales. Y lo mismo ha sostenido el segundo Tribunal Ambiental de Santiago en las sentencias de fecha 19 de diciembre de 2013, rol S6-2013, y la de fecha 22 de diciembre de 2014, rol S8-2014. En segundo lugar, su señoría ilustre, quiero señalar, como también lo ha sostenido el abogado de la superintendencia, acá no hay ningún tipo de peligro en la demora, no concurre lo que se denomina el periculum in mora. El artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente es claro al señalar que estas medidas provisionales tienen por fin evitar un daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas. En algún sentido, las medidas provisionales son por esencia anticipatorias. Intentan evitar con antelación un daño o perjuicio al medio ambiente o a la salud de las personas. Y por lo tanto, tienen que ser oportunas. Tienen que concurrir en un momento temporal adecuado para que cumplan el fin que está buscando, que es evitar este daño al medio ambiente o a la salud. Si se decretan posteriormente, ya dejan de tener un fin cautelar y pasan a ser medidas definitivas, que no es lo que está regulando el artículo 48. En el expediente administrativo, y consta en estos autos que efectivamente cuando comienza el funcionamiento de la planta Nueva Aldea y después algún tipo de adecuaciones, algún tipo de eventos se han presentado, eso lo reconoce mi representada, son daños leves o menores, no daños, sino que algún tipo de anomalías menores o leves, pero lo importante está en que ese tipo de anomalías, que son normales al funcionamiento de una planta de esta envergadura, fueron informadas oportunamente a la Superintendencia del Medio Ambiente
y existe un plan, un programa para corregirlas y evitarlas en el futuro. Y por lo tanto, estos eventos que se han presentado en el pasado están totalmente en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente y uno puede sostener perfectamente que están sometidas al imperio del derecho. Como ha sostenido también el abogado de la Superintendencia, no se han vuelto a repetir. Existe todo un plan perfectamente bien justificado para evitar su ocurrencia en el futuro. Por lo tanto, destaco que las medidas del artículo 48 son totalmente inoportunas respecto a lo que, como lo está pidiendo la parte reclamante. Y en tercer lugar, lo que es más grave, su señoría ilustre, se están pidiendo unas medidas provisionales que dan a entender que lo que buscan es el cierre o la paralización de la planta Nueva Aldea. Y esa solicitud escapa totalmente a un antecedente o a una exigencia de razonabilidad o de proporcionalidad. Mi representada, Celulosa Arauco y Constitución S.A., está ejerciendo un derecho constitucional, que es un derecho a la libertad económica, reconocido en el artículo 19, número 21 de la Constitución, y que también está ejerciendo la facultad de su derecho constitucional de dominio. Pues bien, para que pudiesen dictarse unas medidas provisionales que pudieran dejar sin efecto el desarrollo de un derecho fundamental tan relevante como el que tiene mi representada, que por otra parte es una industria que contribuye al desarrollo claramente de la región sur austral y sur del país, puesto que el proyecto Nueva Aldea da empleo a 2.000 personas directamente y a 7.500 indirectamente. Es decir, estamos hablando que una pretensión de cierre de esta planta o de paralización de la planta afectaría a 9.500 personas en la zona sur del país. La verdad que da cuenta de la desproporción de la medida que ha planteado los reclamantes. Esta es una empresa que, por una parte, ejerce derechos constitucionales con los permisos administrativos correspondientes, que da empleo a 9.500 personas, que contribuye al desarrollo del país y que está empeñada en respetar totalmente la normativa ambiental y los permisos ambientales para hacer posible lo que está en la base de toda normativa ambiental, que es el desarrollo sostenible. Por lo tanto, un cierre de esta planta, una paralización de actividades sin justificación, sin antecedentes y sin la oportunidad que se requiere, resulta totalmente contrario a este principio de razonabilidad y proporcionalidad y afectaría, creo yo, gravemente un derecho constitucional o algunos derechos constitucionales que tiene mi representada. Por lo tanto, su señoría ilustre, al no concurrir estos tres presupuestos que son básicos en la solicitud de medidas cautelares, es decir, una apariencia de buen derecho justificado con antecedentes graves, al no haber un peligro inminente para el medio ambiente o la salud de las personas y no haber proporcionalidad, debe rechazarse la reclamación de los reclamantes y señalarse que la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente es totalmente razonable y ajustada a derecho. Sin perjuicio de lo que he señalado, que no procede decretar medidas provisionales, quiero señalar algunos y negar, refutar algunas alegaciones que han hecho los reclamantes que considero que son muy graves y que Arauco considera que tienen que ser desmentidos. No existen hoy día, su señoría ilustre, acopios de cal cercanos a ningún tipo de población en el proyecto Nueva Aldea. Eso es completamente falso. No existen, por otra parte, emanaciones de dióxido de cloro en los términos que pretenden los reclamantes. Y lo que es más grave, no existe lo que señalan los reclamantes, que se transportan lodos en camiones abiertos y un posible o supuesto vertedero ilegal de la planta. Nada de eso es cierto hoy en día, señoría ilustre, y Arauco viene a desmentirlo categóricamente. Arauco es una empresa que tiene las instalaciones, los procedimientos y el personal idóneos para hacer frente a cualquier contingencia que pudiera presentarse con el funcionamiento de una planta de esta envergadura. Por lo tanto, la pretensión de los reclamantes de intentar cerrar esta planta o paralizar la planta o revocar la RCA parece totalmente desproporcionado y ahí parecerá una intención simplemente de perjudicar a esta empresa que contribuye al desarrollo, como he explicado anteriormente, de la zona sur y sur austral del país. Por último, señoría ilustre, quiero dejar en claro que no es procedente la pretensión de los reclamantes de que este tribunal decrete algunas de las medidas provisionales del artículo 48.
puesto que eso no está dentro de las competencias que tiene este tribunal según el artículo 17 de la ley 20.600. Lo que tiene que hacer este tribunal es determinar si anula total o parcialmente la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente o la modifica, pero en realidad el legislador ha querido que quien puede decretar estas medidas provisionales es la autoridad administrativa, en este caso la Superintendencia del Medio Ambiente. Estamos en una fase de control de legalidad y eso es lo que estamos discutiendo en estos momentos y eso es lo que tiene que fallar, creo, este tribunal. Por lo tanto, la pretensión de que este tribunal autónomamente decrete medidas provisionales creo que escapa a las competencias que le confiere el artículo 17. Por tanto, su señoría ilustre, Celulosa, Arauco y Constitución, como tercero independiente, viene en defender los derechos que la Constitución y la ley le confieren y viene en pedir que se rechace la reclamación de estos autos, confirmándose en definitiva la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, que creemos que es totalmente ajustada a derecho, y pedimos que se rechace el reclamo presentado en autos con expresa condenación ex costa. Muchas gracias. Muchas gracias por su alegato. Se da por terminado su alegato. ¿Rectificaciones de hecho? Tengo, señoría. En virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal va a hacer consultas a los señores abogados. Tengo una consulta que tiene que ver con la aclaración de algunos elementos. Yo sé que están contenidos en el expediente, pero quisiera clarificarlos en este minuto. Quisiera saber cuándo ingresó la primera reclamación a la que usted aludió, que era incompleta y que no tenía antecedentes, a la superintendencia. La reclamación original ingresó... El documento que usted exhibió durante la audiencia. Sí, ingresó el día 1 de marzo del año 2016. El año 2016. Sí. ¿Y esta fue resuelta por la superintendencia? 10 de marzo. ¿No hubo antes ninguna otra solicitud por parte de los reclamantes? Sí, efectivamente se presentaron anteriormente otras solicitudes de medidas provisionales y fueron resueltas en su oportunidad. También se fueron desechadas, entiendo, en el escrito de formulación de cargos. Pero esas solicitudes no fueron reclamadas. Finalmente la que se reclamó fueron la solicitud del 1 de marzo y la resolución exenta número 4 del año 2016 del 10 de marzo. Señor Tejada, ¿cómo se enteraron de lo que sucedió? Esto fue en septiembre del 2015, ¿cierto? Sí. A ver, para contextualizar un poco, los hechos que fueron objeto del procedimiento de sanción, los hechos objeto de los cargos, son hechos graves. Estamos hablando de... ¿Cuándo sucedido? Se enteraron el ¿Y mismo cómo día, se enteraron? se enteraron el mismo día. Entonces yo, ¿Y cómo se enteraron? La superintendencia. ¿Cómo se enteraron La superintendencia ustedes? se enteró porque ese día, por ejemplo, el día 15 de septiembre, llegaron una serie de denuncias por muchas personas naturales, además intervinieron algunos servicios públicos y ese mismo día se realizó una actividad de fiscalización. Ya. Como les decía, fueron hechos bastante graves que motivaron una fiscalización el mismo día. Finalmente ese día también se vio que había sido un tema controlado, un desperfecto puntual. Eran graves. Se calificaron de los 8 cargos, 7 fueron calificados como graves y 1 fue calificado como leve. Ya, entonces, dice que son graves. Las emanaciones de dióxido de cloro no son graves, ¿cierto? Ustedes las tienen clasificadas como graves. ¿Pero por qué son graves? Porque generaron un riesgo para la salud de la población. Si en este sentido el riesgo no está en discusión. La superintendencia... ¿Cuál es el riesgo de la emanación de dióxido de cloro? La emanación de dióxido de cloro es un gas tóxico que puede llegar a ser venenoso dependiendo de las concentraciones que se encuentre. Es grave, se produjo un riesgo para la salud de la población, eso es innegable, la superintendencia lo tiene bastante claro. El tema es que no se logró nunca acreditar la inminencia o que estos hechos pudieran volver a reiterarse. ¿Qué le aseguraba que no se iba a volver a producir? En ese minuto se analizaron las medidas dispuestas por la empresa y se pudo advertir que se produjo un desperfecto puntual, un problema eléctrico. Se tuvo que activar el sistema de respaldo manualmente y esa activación manual demoró 8 minutos. Por lo tanto, ya al momento que fue la superintendencia ya se habían tomado las medidas de resguardo para aquello y entiendo, según lo que dice el programa de cumplimiento, que ese sistema de activación manual ya estaría eliminado y modificado por un sistema automático. Ok. ¿Me puede decir en qué se diferencia ese hecho del otro que usted mencionó en el caso de Bocamina y la extracción de
¿Masa? Sí, lo que pasa es que el tema de los recursos bentónicos es... ¿Ese era más grave que este otro? ¿Perdón? ¿Ese uno era más grave que el otro? No, no era más grave, sino que en realidad en el tema... ¿Cuáles eran igual de graves? En Bocamina, en general, se verificaba la inminencia atendido de que habían antecedentes que hacían presumir fundadamente que esta succión de recursos bentónicos podrían seguir produciéndose en el futuro si es que no se ordenaba la paralización de la central. Ya. En cambio, en este caso no existían esos antecedentes. ¿Había riesgo para la salud en el caso de Bocamina? ¿Había riesgo para la salud? No, en el era caso el de otro Bocamina? riesgo, era el riesgo para el medio ambiente. Pero ahí la superintendencia evaluó de que el riesgo para la vida animal era superior en el caso que en el dióxido de cloro. Solo para entender cuál es el Fundamentalmente, razonamiento lo que la tiene. superintendencia evaluó que se verificó la inminencia en un caso y en el otro no se verificó la inminencia. ¿Cuál es el estándar que tiene que probar la gente, o el estándar que tiene que superar la evidencia que tiene la superintendencia para decretar las medidas provisionales? ¿Me lo puede explicar? por favor? Fundamentalmente, la superintendencia se hizo este análisis de información acerca del cumplimiento de los requisitos y se encontró que no cumplían los requisitos. ¿Cuál es el estándar? No me diga que no se encontró. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para la superintendencia para que se determine una medida provisional? Es un tema más bien de probabilidades, señor presidente. ¿Probabilidades? Probabilidades, sí, Ya. que exista una probabilidad clara y cercana y directa de que los hechos puedan volver a repetirse, si en el fondo la formulación de cargo grave o gravísimo no implica per se la dictación de una medida provisional. Lo que se debería acreditar ahora, a pesar de que existe el riesgo o incluso puede existir un daño, lo que se debe acreditar luego es que esto vaya a ser inminente o que se pueda retirar en el tiempo, y en este caso es un tema netamente de probabilidad, criterio probabilístico. Y en este caso, usted se menciona las probabilidades. La constatación, la evidencia que tenía la superintendencia, que era este llamado este llamado de la población y distintas autoridades, no le hacía pensar de que hubiese una probabilidad de que se pudiese volver a Eventualmente producir. sí, eso, señoría ilustre, por lo mismo se realizó una segunda fiscalización. ¿Cuándo se realiza? ¿En qué fecha? Sí, la primera fiscalización, las fiscalizaciones se realizaron el día 14 y 15 de septiembre del año 2015 y luego el 3 de noviembre se realizó una nueva fiscalización, un poco para aclarar el tema y salir de la... Pero, entonces, cuando ustedes fueron a fiscalizar la primera vez, constataron esto y constataron que la empresa había solucionado el problema. Claro. ¿Y eso los dejó satisfechos y volvieron 2 meses después? En realidad fue casi 2 meses. ¿Sí? Casi 2 meses después, satisfechos con la respuesta de la... Se fue a fiscalizar nuevamente y en definitiva se encontró que la planta estaba funcionando normalmente, por lo tanto se decidió no decretar ninguna medida provisional en ese minuto. ¿Se encuestó a la gente que vive cerca de en esa segunda oportunidad, la gente que vive cerca de la planta? Lo ignoro, señor ilustre. La verdad entiendo que si es una fiscalización en terreno del sitio, no sé si se habrá fiscalizado, se habrá encuestado a la gente. Perfecto, eso. Muchas gracias, señor Tejada. Señor Bordalí, lo que hizo cuando lo fueron a fiscalizar, el día que lo fueron a fiscalizar en septiembre, ¿cuáles fueron las medidas que adoptó la empresa? Disculpe, antes de eso, ¿por qué se producen estos 8 eventos que se traducen en 8 cargos? Sí, ¿Con mala suerte? ¿Por qué se debe? No, son contingencias normales de un funcionamiento de una planta de esta naturaleza, y lo que expresa la Superintendencia del Medio Ambiente es un problema eléctrico que hubo, ¿no? Pero la planta cuenta con protocolo y cuenta con procedimientos para hacer frente a este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que la empresa nunca ha negado todo este tipo de eventos que hubo en su momento, pero se tomaron las medidas correspondientes. Y la causa, en realidad, de esto fue un problema eléctrico que hubo en la planta. Pero lo que entiendo y lo que se debe entender en este tipo de funcionamiento de megaproyectos es que hay contingencias, en que hay protocolos y hay procedimientos con los cuales se pueden solucionar. Y se hicieron en ese minuto.
entonces no hay una prolongación en el tiempo de este tipo de problemas. Ok, perfecto. Sí, porque eso fue lo que informaron, pero, don Andrés, usted mencionaba que el artículo 48, términos genéricos, se entendía en el derecho procesal que existían 3 elementos de juicio. A su juicio, el día que se produce este evento, no en forma posterior, da la impresión que en el momento que se produjo las infracciones, hubo un peligro inminente para la salud, ¿no? A mi modo de ver, no. Ya. Por el tiempo que duró el evento, no alcanza. Por el lugar en que se produjo esto y por el espacio temporal, no hay peligro para la salud de las personas. Ya. Yo no veo ni para el medio ambiente ni para la salud de las personas. Ok. Eso. Ok, muchas gracias. Entonces se van a dar por terminados los alegatos, la presente causa queda en estado de acuerdo y se pone firme a la audiencia. Muchas gracias. Gracias.